pesar de lo que muchos piensan, esto no es cangrejo de verdad. Aún así, cada año se consumen alrededor de 80.000 millones de palitos de cangrejo en todo el mundo. Para sostener esta enorme demanda, la industria utiliza millones de toneladas de pescado, además de ingredientes como almidón, azúcar e incluso colorantes a base de pimentón. Pero, si no es carne de cangrejo, ¿cómo se producen estos deliciosos palitos? En el video de hoy, visitamos algunas industrias de canicama para ver cómo se fabrican millones de palitos de cangrejo todos los días. Descubriremos juntos todo el proceso detrás del llamado cangrejo de imitación, desde la pesca y el procesamiento del pescado específico hasta el producto final con textura y sabor a cangrejo que llega a los restaurantes y supermercados diariamente. Quédate conmigo hasta el final. Yo soy Víctor y estás en Tudotech Day. Ya te pido que dejes tu like, te suscribas y actives la campanita para todas las notificaciones. El kanikama surgió en Japón a principios de la década de 1970, creado por la empresa Ozaki Suisan. En esa época, la carne de cangrejo era considerada un alimento caro y poco accesible para gran parte de la población. Esto llevó a la industria alimentaria japonesa a buscar una alternativa más barata, sin renunciar al sabor, la apariencia y la textura. La propuesta era simple, pero ambiciosa: imitar la carne de cangrejo usando un ingrediente mucho más económico, una pasta hecha de pescado blanco llamada surimi. Para lograr ese objetivo, la industria japonesa desarrolló un proceso relativamente simple, pero extremadamente preciso. Primero, la pasta de pescado se sazonaba para reproducir el sabor del cangrejo. Luego, se moldeaba en forma de barra y se recubría con una fina capa de colorante rojizo hecho a base de pimentón. La técnica funcionó tan bien que en poco tiempo, estos palitos de cangrejo de imitación se convirtieron en un éxito mundial. A finales de los años 80 ya se vendían alrededor de 100.000 toneladas cada año, y en la década de los 90 esa cifra se disparó y superó las 300.000 toneladas de surimi destinadas únicamente a la producción de estos palitos. Hoy en día, la industria mueve más de 3 millones de toneladas de surimi anualmente en todo el mundo, en un mercado estimado en cerca de 7.000 millones de dólares. Pero ¿cómo logra la industria alimentaria imitar la textura y el sabor del cangrejo que engaña a millones de personas en todo el mundo? Todo comienza en las aguas frías del Océano Pacífico Norte, hogar del abadejo de Alaska, el principal pescado utilizado en la producción de surimi. Barcos pesqueros se aventuran en áreas autorizadas y utilizan sonar para localizar grandes bancos de peces. Esta tecnología permite identificar la profundidad y la cantidad de peces incluso antes de lanzar las redes. Una vez localizado el banco de peces, los pescadores utilizan enormes redes de arrastre pelágico que se mueven a profundidades intermedias sin tocar el fondo del mar. Con esta técnica, es posible capturar grandes cantidades de pescado en poco tiempo. Cuando la red está llena, se recoge lentamente y los peces se descargan en un área especial en la cubierta. Ahí, los trabajadores inician una clasificación rápida para separar el abadejo de Alaska de otras especies capturadas accidentalmente. Para preservar la máxima frescura, el pescado se procesa aún a bordo. Se le quita la cabeza, las vísceras, las aletas y las espinas más grandes. En embarcaciones más modernas, la carne se procesa de inmediato y se transforma en surimi, siendo congelada en bloques el mismo día de la captura. Este proceso preserva la calidad de la carne y permite su transporte a largas distancias hacia fábricas en diferentes partes del mundo. Cuando el barco llega al puerto, los bloques de pescado se descargan y se transportan en camiones refrigerados hasta las fábricas, donde comienza el proceso de producción de la carne. Al llegar a la fábrica, los bloques de surimi se envían a sistemas de molienda, donde la carne es procesada en pedazos más pequeños. Ahora viene una de las etapas más importantes de todo el proceso. El surimi en pedazos se lleva a grandes mezcladoras industriales donde se agregan ingredientes responsables de estabilizar la masa y desarrollar su textura característica. Entre ellos están la sal, el azúcar,
el almidón, la clara de huevo y, en algunos casos, también se utilizan realzadores de sabor como el glutamato monosódico. La mezcla se mantiene a bajas temperaturas mientras se bate a alta velocidad. Esto es esencial, porque las proteínas del pescado necesitan el frío para organizarse correctamente y formar una estructura firme y elástica. Es precisamente ese control de temperatura y batido lo que le da al surimi la textura única que permite que sea moldeado e incluso deshilachado, imitando las fibras de la carne de cangrejo. Para crear la capa rojiza característica del palito de cangrejo, se utiliza la misma base de surimi, pero con la adición de colorantes naturales como la páprica. Una pequeña porción de la masa blanca se separa y se mezcla con ese colorante. La cantidad es mínima, solo la suficiente para colorear la capa externa. La mezcla se homogeneiza hasta que el color quede uniforme. Con las dos masas listas, comienza la etapa de cocción. Antes de eso, máquinas industriales esparcen la masa de surimi en capas extremadamente delgadas, formando grandes hojas de pasta de pescado. Estas hojas se entran en un horno de vapor, un túnel cerrado por donde circula vapor caliente que cocina la masa de manera uniforme. Durante este proceso, las proteínas del pescado se reorganizan y se solidifican, transformando la masa suave y pegajosa en una lámina. Estructura firme, elástica y resistente. Esta etapa es esencial para que el material pueda ser manipulado sin romperse. Al salir del horno, las láminas aún están calientes y maleables. Por eso, pasan por un breve enfriamiento en cintas transportadoras, hasta alcanzar la consistencia ideal para las siguientes etapas del proceso. Después del enfriamiento, las láminas pasan por un conjunto de rodillos que las comprimen y crean la estructura fibrosa que imita las fibras de la carne de cangrejo. Entonces, comienza el proceso de enrollado. De manera similar a enrollar una alfombra, las láminas son guiadas y dobladas sobre sí mismas mediante rodillos que giran a velocidades ligeramente diferentes, aplicando tensión de forma controlada. Los siguientes rodillos continúan el movimiento mientras conducen la masa, asegurando que el cilindro se forme de manera uniforme. Esto ocurre con extrema precisión para que la estructura interna mantenga el equilibrio ideal entre firmeza y elasticidad. Si la presión es excesiva, la masa puede romperse o perder su textura fibrosa. Por otro lado, si es insuficiente, el rollo puede quedar flojo y deformarse en las siguientes etapas. Por eso, todo el sistema está cuidadosamente calibrado para aplicar la cantidad exacta de fuerza, resultando en un cilindro firme, flexible y con la textura característica de los palitos de cangrejo. Este proceso de enrollado da origen a un largo cilindro de surimi con su patrón visual característico, interior blanco y una capa externa rojiza que imita la apariencia del cangrejo cocido. A partir de un solo rollo se producirán miles de unidades prácticamente idénticas. El cilindro sigue por una banda transportadora hasta la etapa de corte, donde pasa por cuchillas de alta precisión que operan a gran velocidad. En algunas líneas de producción, el cilindro puede ser envuelto por una fina película que ayuda a mantener la forma y garantiza cortes más precisos. Estas cuchillas dividen el rollo en segmentos perfectamente uniformes, cada uno con el tamaño exacto de un palito estándar. El corte es rápido y limpio, preservando la estructura interna y evitando deformaciones. Este sistema permite la producción de miles de palitos por minuto. Después del corte, los palitos pasan por una inspección automatizada donde sensores identifican defectos y eliminan las unidades fuera del estándar. A continuación, los palitos se dirigen al área de empaque, donde se organizan en bandejas y se sellan con una película protectora. En este proceso se elimina el aire, una técnica conocida como empaque al vacío, lo que ayuda a preservar la textura y prolongar la vida útil del producto. Pero, incluso después de adquirir su forma final, estos palitos aún no están listos para el consumo. Falta una etapa crucial para garantizar la seguridad y la conservación del producto: la pasteurización. Ya empacados, los palitos son llevados a túneles de calentamiento, donde se someten a temperaturas entre 80 y 95 grados Celsius durante unos 20 a 30 minutos.
No se trata de una cocción completa, sino de un calentamiento controlado, diseñado para eliminar microorganismos potencialmente peligrosos, retrasar el deterioro y prolongar la vida útil del producto. Después de esta etapa, los palitos pasan por túneles de enfriamiento, donde corrientes de aire frío reducen rápidamente su temperatura a niveles seguros. Luego, se almacenan en cámaras frigoríficas donde permanecen bajo refrigeración hasta el momento de la distribución. Y así se fabrican cerca de 80.000 millones de palitos de cangrejo en todo el mundo cada año, en un proceso que comienza en los mares y termina en tu plato favorito. Y si te gustó este episodio, deja tu like y compártelo con tus amigos. Deja un comentario diciendo desde dónde nos ves y qué te pareció este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Si quieres seguir aprendiendo, haz clic en uno de los videos recomendados que están apareciendo en tu pantalla. Le pido a Dios que te bendiga a ti y a tu hogar, y que siempre estés bien.